dirección, eh, estaban lloviendo explicaciones. En realidad estaba descansando Joaquín, justo ahí tirado en la playa y ahora, este, ahí dice, necesita que el campo sea constante ahí. O sea, por eso te decía, este es el dibujo de las líneas de campo. Y cuando yo muevo este imán, fíjense que la densidad de líneas de campo en este lugar de acá, es diferente a la cantidad de líneas de campo en ese lugar de ahí. Es decir, acá es el campo más intenso que más alejado del imán. Entonces, a medida que yo voy introduciendo el imán, va aumentando el flujo. ¿eh? Entonces, esa variación de flujo a través del área de la espira es lo que me genera la circulación de una corriente acá. Es decir, que si yo en esta espira yo pongo una resistencia eléctrica o un foco, digamos, imagínense que esta resistencia representa una lámpara, y yo a este imán lo acerco y lo alejo de la espira, esta lámpara de acá se va a prender. ¿eh? No sé si esto me está siguiendo. Es como que en el circuito aparece una especie de pila virtual, por decir así. Pero esa pila virtual aparece siempre que haya variación de flujo. O sea, tiene que haber variación, variación de flujo del campo magnético B. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer variar el flujo del campo magnético? Porque fíjense, sabemos que la expresión del flujo, en el caso de un campo magnético uniforme, acuérdense que uniforme y constante no tienen el mismo significado. Uniforme significa que tiene el mismo valor en todos los puntos, y constante significa que siempre tiene el mismo valor en el tiempo. Entonces, algo puede ser uniforme y no constante, y algo puede ser constante y no uniforme. No sé si me siguen hasta ahí. Me dice acá Marcelo, entonces, ¿tendría que estar moviendo el imán? Me dice, sí, la condición, si me aguantan 2 segundos, busco una simulación que yo tengo por acá y les voy a mostrar. Aguánteme un segundo que busco la simulación para mostrársela. Aguánteme un cachito. Que es lo que quiero que vean justamente de cómo varía esto que le estoy diciendo. Aguántenme que estoy buscando, ya entré en la carpeta que tiene la simulación. Espectrómetro de masa, espira en campo. Profe, ¿puede ser que tenga la pizarra corrida? Sí, tengo la pizarra corrida porque estoy buscando el archivo, por eso bajé la pizarra del lugar. Sí, la tengo corrida, pero ya estoy buscando la simulación esta que les decía recién, que les quiero mostrar.
Acá está. A ver, le voy a compartir. Yo no sé si esto yo ya les había mostrado a ustedes. Pero fíjense, acá lo que tengo es un amperímetro, digamos, que registra el paso de corriente en esta espira que se ve que tiene forma de círculo. Lo están viendo, ¿no? Ahí coméntenme por el chat nomás. Bien, entonces fíjense qué pasa, digamos, con la aguja del amperímetro cuando muevo el imán. Fíjense que la primera pregunta que le hago a todo es si en esta situación, como está el imán, si hay flujo del campo magnético a través del área de la espira. Sí, profe. Hay flujo, ¿no? ¿Y hay variación de flujo? No. Pero no varía, ¿eh? No varía como dice Luis acá. Fíjense ahora, cuando yo esto lo muevo hacia un lado, presten atención a las flechitas que aparecen en la espira que marcan el sentido de circulación de la corriente. Fíjense, ahora voy a ingresar la espira el imán dentro de la espira, digo. Fíjense hacia dónde se desvía el campo magnético, la aguja, cuando meto la espira, fíjense cuando saco la espira hacia dónde se desvía. Lo pueden ver en las flechitas que aparecen en el circuito, digamos, para dónde circula la corriente, ahí cuando introduzco y ahí cuando salgo. Si yo lo muevo esto despacito, hay circulación de corriente, y si lo muevo rápido, la corriente que circula es mayor. ¿Y qué pasa si el imán gira en vez de moverse? Dice Federico. También va a pasar algo parecido. Eso justamente lo que estamos viendo ahora, fíjense que el área no varía y lo que varía es la cantidad de líneas que atraviesan el imán. Si yo pusiese un magnetómetro acá, es decir, un aparato para medir campo magnético, lo que me registraría ese magnetómetro en el área de la espira, en este caso, sería un crecimiento del campo magnético y cuando la saco me marca un decrecimiento del campo magnético. El magnetómetro ahí me va a marcar que existe campo magnético, pero no variación, digamos, ¿no es cierto? No variación como cuando yo introduzco el imán y cuando saco el imán. ¿Vieron todo este ejemplito entonces, no? Entonces, vayamos de vuelta a nuestra pizarra. Entonces, si nosotros nos acordamos del concepto de flujo, el concepto de flujo significa el producto, en este caso, cuando hablamos de flujo del campo magnético a través del área, esa espira en la simulación, estamos diciendo que el flujo es el producto de B, el producto escalar de B por el área de la espira representada vectorialmente. Esto es lo mismo que decir el módulo de B por el módulo de A por el coseno del ángulo que forman el campo magnético y el área. En ese primer caso que estábamos viendo nosotros, el del imán que metíamos y sacábamos, la dirección del campo magnético no varía en ningún momento y la dirección del vector que representa el área de la espira tampoco varía. Lo que varía en ese caso es el campo magnético en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de variación de flujo de campo magnético en el tiempo, esa variación de flujo puede deberse a la variación del campo magnético en el tiempo, puede deberse también a la variación del área en el tiempo, o puede deberse, como decía recién Federico, a una variación entre la orientación del campo magnético y el área de la espira, que varía el ángulo exactamente. Esto sería por B por A por el seno de tita. Profe, ¿puede mostrar el vector del área para dónde apunta ahí, en su ejemplo?
acá en mi dibujo, digamos, que no se nota que sea un dibujo 3D, pero lo voy a hacer de vuelta para que se note esto que vos me estás preguntando. Entonces, para eso voy a poner un sistema de referencia. Este uno, este otro eje y este otro eje. Y la espira, vamos a poner los rótulos los ejes porque si no, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. La espira la voy a dibujar, va a ser una espira plana, circular plana, dibujada en el plano ZI. Esta espira y el campo magnético, que hablábamos del imán, del campo magnético de un imán, vamos a suponer que estas son las líneas de campo. Yo voy a hacer una sola línea de campo del imán. Vamos a suponer que este es mi imán. Este es el polo norte. Este es el polo sur. Y, por ejemplo, una de las líneas de campo de ese imán, esta que estoy dibujando acá. Acuérdense del dibujito ese que tenía, que yo le había mostrado de la simulación. Entonces, vos me preguntabas recién, ¿para dónde apunta el área de la espira? El área de la espira está apuntando en la dirección del eje X, para el que me había preguntado. Entonces, fíjense, en este caso que estamos viendo acá, yo voy a cambiar la forma de la espira para tratar de ver las tres situaciones. Entonces, fíjense, voy a hacer la siguiente espira. Voy a tomar, va a seguir estando en el mismo plano, digo, ¿no? Pero esta espira que yo estoy dibujando acá es una espira que tiene esta parte de acá, es una parte móvil de esta espira rectangular. Esta es la espira rectangular a través de la cual hay flujo, y esta parte de la espira es móvil, es decir, la puedo subir o bajar moviéndose a través de los rieles, estos dos rieles que forman parte del contorno de la espira. ¿Se entiende mi dibujito? Me dicen Sí, ahí por el profe. chat, sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer para generar esa pila virtual o esa FEM en el circuito? Una es teniendo fijo el valor del área, es decir, poniéndole la gotita a este lado de la espira, digamos, para que no se mueva, y el imán introducirlo o sacarlo. ¿Esto qué hace variar? Hace variar el campo magnético a través del área de la espira, sin que varíe el área de la espira, y sin que varíe la orientación entre la espira, digamos, la dirección del vector que representa la espira, y la dirección del vector que representa el campo magnético, que sería esta situación de acá. En esa situación que estamos diciendo que varía el campo magnético, este término o esta expresión de acá sería igual a 0 porque la espira no se deforma, y esta cantidad acá también sería igual a 0 porque no hay variación en la orientación. Esa es una situación que genera variación de flujo. Otra situación que genera variación de flujo sería justamente que yo deje pegado acá el imán y mueva este lado de la espira hacia arriba o hacia abajo. En ese caso, lo que va a estar variando va a ser el área de la espira. Entonces, en esa situación donde varía el área de la espira y dejo fijo al imán,
voy a tener que esta derivada del campo magnético respecto del tiempo va a ser igual a 0. No varía la orientación del vector que representa el área entre el campo magnético y el área de la espira, entonces este término es igual a 0, y este término de acá es el que es diferente de 0. Y la tercera situación es la que decía Federico hoy, que yo deje fijo el imán, fije este lado de la espira, digamos, la parte móvil de la espira, le ponga la gotita ahí a ambos lados, y a la espira la haga rotar alrededor del eje de la Y. Porque, ¿qué va a pasar cuando yo ponga a girar esta espira alrededor del eje de la Y? Va a haber momentos en que el flujo magnético va a tomar su máximo valor, que va a ser justamente cuando la espira esté en el plano ZI, y va a haber momentos en los que el flujo va a ser 0, que va a ser cuando esta espira, al girar, digamos, alrededor del eje Y, esté en una posición que coincida con el plano IX. ¿Me siguieron hasta ahí esta explicación? Díganme todo, por favor, si hasta ahí me siguieron. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que esto que está acá, digamos, nos está hablando de las causas que pueden hacer variar el flujo. Sería más o menos, exactamente, Guarnier dice, sería más o menos lo que pasa en un generador de corriente alterna. Es eso lo que pasa en un generador de corriente alterna. En un generador de corriente alterna hay un agente externo, que podría ser que yo le coloque a esto una manivela, por decir así, a la espira esta, le coloque una manivela así, digamos, y la empieza a hacer rotar, empieza a hacer dar vueltas alrededor del eje de las Y, que en ese caso yo estoy sacando energía del sistema ser humano, por decir así, de lo que comí, para hacer dar vuelta a esto y que se transforme en energía eléctrica, por ejemplo. O podría ser que a esta, que en vez de ponerle eso que está ahí, que es la manivela, yo le ponga a esto un par de hélices, digamos, que le ponga un par de hélices, un par de paletas así, y sumerja esta parte donde está la paleta en el río, por ejemplo, y va a hacer que la energía de movimiento con la que viene el agua haga girar esto para producir algún tipo de energía eléctrica, o podría ponerlo también en otra posición para usar la energía del viento para transformar la energía del movimiento de la masa de aire en energía eléctrica. ¿Se entiende esto? O sea, de estas situaciones que estamos viendo, la que más tiene práctica en situaciones cotidianas es la de hacer rotar la espira en relación a un eje, digamos, en el seno de un campo magnético. Las otras dos son situaciones probables también, pero que tienen o nada casi de utilidad práctica, digamos. La que se saca más provecho, la que tiene muchas más aplicaciones, es esta. A ver, un ejemplo que muestran en todos los libros, el dínamo también es otro ejemplo, pero un ejemplo, por ejemplo, que tienen todos los libros, donde esta parte es la parte importante, digamos, o la parte que se usa en los detectores de muerte súbita. La muerte súbita es un síndrome que suelen tener los bebés, digamos, cuando se ahogan con el reflujo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Supónganse que este es el pecho del bebé, acá están las tetillas, digamos, y lo que se hace es lo siguiente, se coloca una espira en una de las tetillas, o mejor dicho, sobre la caja torácica, y el imán se coloca en la parte opuesta, digo, ¿no?, de la caja torácica. Entonces, mientras la criatura está respirando, ¿qué es lo que pasa? El imán
se mueve para allá y se mueve para allá, generando una variación de flujo a través del área de esta espira, digamos, ¿no es cierto?, que está del otro lado del pecho. Cuando la criatura por alguna situación deja de respirar, deja de haber variación de flujo y eso hace que se dispare una alarma, por ejemplo, que significa que el chico se ahogó. Sí, esta parte, digamos, fíjense, todo el camino que nosotros tuvimos que recorrer, digamos, para llegar a esto, que es la parte linda, digamos, de la práctica del curso de física, la cantidad de aplicaciones que tiene, ¿no? Siempre a mí me gustó mucho dar esta unidad, la teoría y la práctica, digo, porque tienen su aplicación práctica. Y en algún momento había tirado la idea de hacer un motor eléctrico y hacer un concurso como práctica de laboratorio de ver quién hace el mejor motor eléctrico, no, el mejor generador eléctrico, digo, pero bueno, tengo otras cosas también en la cabeza para, para hacer, digo, me preocupa más tratar de sacarlo de Arduino para este cuatrimestre de manera experimental, sin que sea obligación para ustedes, digamos, y ya el cuatrimestre que viene, por lo menos la simulación, trabajarla con los chicos de IQ y ir metiendo esas cosas. Bien, entonces me siguen hasta acá. En este caso, fíjense que en este bastidor, que se llama esta configuración, en este bastidor, digamos, no hay n vale 1 solamente. Pero en el caso de que yo tenga una espira, digamos, una espira de vuelta, una espira circular, fíjense que yo podría aumentar el valor de la FEM aumentando el número de vueltas, es decir, en vez de sacar acá la corriente, como dice recién, en vez de sacarla ahí, hacer lo siguiente, o sea, hacer una vuelta y en vez de sacarle la corriente, pegarle otra vuelta al alambre, 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 y después sacarla. O sea, tratar de hacer la mayor cantidad de vueltas posibles. ¿Se entiende eso? Fíjense que esta expresión de acá, volviendo al tema de la generación de energía, acuérdense que me da el ángulo que forman entre el área y el campo magnético. Es decir, supóngase que a esta espira de acá yo la veo desde el eje de las Y, lo que yo voy a estar viendo va a ser un palito, una cosa así, digamos, ¿no es cierto? Con esta área, este es el área que representa la espira, y supóngase que esta es la dirección del campo magnético, digo, ¿no? El ángulo sería este de acá. Es decir, la variación del ángulo con relación al tiempo es la velocidad angular de giro de esta espira que yo tengo acá. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo giro más rápido esta espira en el seno del campo magnético, voy a obtener una FEM más grande. En vez de tener 1 voltio, voy a tener 10 voltios, por ejemplo. Si le aumento el número de vueltas, digamos, por cada vuelta que pego, fíjense que aumenta el valor de la diferencia de potencial o el valor de maso, me dice Joaquín. Mirá, Joaquín, en este caso que está dibujado acá, en este caso de acá, ¿no es cierto? El vector que representa el área de la espira es un vector que tiene esta dirección, ¿no es cierto? Lo que yo te estoy mostrando en este dibujito de acá, en este dibujo de acá abajo, yo nunca sé si se ve la punta del lápiz cuando me muevo. Ahí se ve la punta del lápiz, eso no sé. Porque por ahí... Se ve, sí, lo que... Bien, bien. Entonces, lo que yo te muestro acá es esta misma espira vista desde el eje de la Y. Entonces,
¿qué es lo que estás viendo vos? En el dibujo de abajo estás viendo este segmento de acá. Y la flechita de color verde te indica el campo magnético. Entonces, le decía, este es el ángulo que forman el área y el campo magnético. Evidentemente, la variación del ángulo en el tiempo va a ser más rápida a medida que yo gire más rápida esta espira alrededor del eje de la Y. ¿Ahí me entendés, Joaquín? Decime si no entendés y te explico de vuelta. Entonces, fíjense, la FEM, digo, ¿no es cierto?, va a aumentar a medida que yo lo muevo más rápido y a medida que yo aumento el número de espiras, digamos, en esa espira rotante. Si yo aumento el área también, va a aumentar la FEM, porque es directamente proporcional al área, digo, ¿no? Entonces quiere decir que yo puedo generar energía aumentando el área, aumentando el número de vueltas y haciendo rotar fuerte mi sistema, o sea, con mucha velocidad. La pregunta que yo les hago, ¿puede girar el imán? La pregunta que yo les hago a ustedes es la siguiente. Yo puedo hacer girar, no voy a tener que pagar ningún precio por hacer girar la espira. O sea, porque parece que yo poner puedo un imán? generar... ¿Cómo? ¿Le puedo colocar un imán? ¿Sería ir moviendo un imán? Sí, sí, pero con esta configuración que yo estoy hablando, de aumentar el área de la espira, aumentar el número de vueltas y aumentar la cantidad de enrollamiento de la espira. ¿No voy a tener que pagar un precio para poder mover la espira? Se calienta el sistema, no tiene que ver con el rozamiento. Alejandro. ¿Y va a tener un torque al moverse la espira, cosa que sí va a tener que gastar una fuerza? Claro, voy a tener, claro. Ustedes acuérdense que en Física 1 habían visto una cantidad que era el momento de inercia. ¿Qué era el momento de inercia? ¿Un torque, una fuerza en perpendicular? No, eso no es el momento de inercia. El momento de inercia es, claro, es una medida de la resistencia de un sistema a girar. Así como la masa es la resistencia de un sistema a moverse, algo que tenga mucha masa es más difícil de mover. La inercia, acuérdense que la inercia, capaz que si ustedes se acuerdan de esta formulita, no sé si se acuerdan, digamos, pero la inercia, digamos, tiene que ver con la distribución de masa y cómo está esa masa apartada del eje de rotación. Entonces, si mi eje de rotación es este, y yo hago más grande la espira, estoy aumentando el momento de inercia porque aumenta este R sub I. Si le doy más vueltas de alambre, aumento la masa y entonces va a costar más girar. Es decir, la naturaleza de alguna forma me impone alguna restricción. Vos podés hacer todo lo que querés, pero andá a mover para hacer girar después tu espira, por la cantidad de masa y por el tamaño. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, no quiero seguir más con tantas fórmulas, digamos, y quiero entrar a la parte de los problemas. Para la parte de los problemas es importante que ustedes se acuerden o que tengan a mano esto que está en la hojita de fórmula. Esto que está acá y esto que está acá está en su hojita de fórmula. Entonces, vamos a empezar con los problemas y vamos a ir planteando algunos, digamos, de los problemas para trabajar. Porque los cálculos, acuérdense, los cálculos los van a ver en los videos, los resultados, si quieren. Yo quiero trabajar un poquito sobre la parte de procedimiento, que eso es lo que vamos a ver.
Entonces, esperen que busco mi guía. Ahí está. Bien. Bien, fíjense, este es uno de los problemas. Dice, fíjense, el enunciado, vamos a ponerlo un poquito más grande. Y voy a sacar el menú. Bien, entonces dice, voy a correr la lista de participantes. Cualquier cosa, me consultan por el chat o abren el micrófono, entonces saco un montón de cosas que tengo acá en la pantalla. Dice, una bobina rectangular de 50 vueltas, o sea, en este caso, N es igual a 50. De dimensiones 5 centímetros por 10 centímetros, es decir, que el área es igual a 0,05 metros por 0,1 metro. Esto me va a dar un número en metros al cuadrado. Se deja caer, dice, desde una posición donde el campo magnético es igual a 0, B inicial es igual a 0, hasta una nueva posición donde B es igual a 0,5 Tesla. 0 Tesla, B final igual a 0,5 Tesla. Y está dirigido perpendicularmente al plano de la bobina. Calcule la FEM promedio resultante en la bobina si el desplazamiento ocurre en un tiempo t igual a 0,25 segundos. Entonces, hoy habíamos dicho que la FEM era igual a menos n por la derivada del flujo del campo magnético, respecto del tiempo, y que esto era igual a menos n por la derivada. Pongo la expresión completa, yo sé que ustedes la tienen, pero yo pongo la expresión completa acá, que era la que habíamos escrito hoy en la teoría, en la introducción teórica, digo, más derivada de A respecto de T por B por el coseno de tita menos derivada de tita respecto de T por B por A por el seno de tita. Entonces, primera pregunta que les hago de ustedes. ¿Hay alguna parte de esta expresión de acá, que se anule? ¿Y por qué? Sí, en donde no varía. No hay variación. Por ejemplo, ¿qué no varía en este problema? El ángulo. El ángulo. Entonces, no varía el ángulo, este término se va. La espira se deforma, la espira rectangular se hace más grande o más chiquita. El área, me dice ahí Federico, entonces este término cambia, digamos, ¿no es cierto? Este término es igual a 0, y solamente, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que la FEM es igual a menos n por la derivada del campo magnético respecto del tiempo por el área. Y dice que el plano de la bobina está dirigido, el plano de la bobina es perpendicular al campo magnético. Es decir, si el plano de la bobina es perpendicular al campo magnético, el vector que representa el área forma un ángulo de 0 grados con el campo magnético. ¿Se entiende eso último que dije? Si el plano de la bobina es perpendicular a la dirección del campo, significa que el vector que representa el área forma un ángulo de 0 grados. Coseno de 0 me va a quedar 1. Bien, ahora, esta cantidad
¿cómo hago para calcular? Porque fíjense que dentro de los datos del problema, me dice cómo varía el campo magnético y qué tiempo le debo variar. Es decir, esto lo puedo escribir como menos n por delta B sobre delta T por A. Delta B va a ser 0,5, T va a ser 0,25, menos de un minuto me dice ahí, así que terminamos este problema y abro una sesión nueva. Y eso, y tienen el número n que son 50 vueltas, y el área que la sacan de acá. ¿Alguna pregunta con este problema? El dB como sobre dt, digamos, como vos no sabés la variación instantánea, sino que tenés en un intervalo de tiempo, asumís, en vez de hablar de una expresión de cocientes de diferenciales, hablás de una expresión que te involucre variaciones de ambas magnitudes, del campo magnético y del tiempo. Entonces, no hablas de la derivada de compañeros, ¿por qué la expresión esta? Porque yo no tengo la variación instantánea, no tengo la expresión del campo magnético en el tiempo. O sea, si yo tuviese un B de T igual a B0 más bla, 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 bla por T, digamos, voy a poder hacer la derivada para reemplazarla acá. Pero en este caso, yo lo que tengo solamente es cómo varió el campo magnético y cuánto tiempo le tomó, que son los 0,25 segundos, para pasar de un B igual a 0 a un B igual a 0,5 segundos. No sé si el compañero que estaba preguntando hoy me entiende la explicación. Bien, bien, ahí abro el chat y el otro lo cierro. Bien, entonces, estamos con esto. ¿Qué unidad? Porque esto, fíjense, le va a dar, de acuerdo a los datos del problema, menos 50. Por, esto es adimensional. 50 vueltas no se pone, porque la vuelta no es unidad de nada. Luego, por la variación del campo magnético, que es 0,5 Tesla sobre 0,25 segundos, multiplicado por el área, que son 0,05 metros por 0,1 metros. ¿Y qué unidad me va a dar esto? ¿Tendría que dar de energía? ¿Y cuál sería si hablaba de energía? La unidad de la FEM. ¿Joule o vol? Si ustedes recuerdan la unidad 4 del programa, la FEM, ¿en qué unidades se mide? Cuando ustedes tienen que comprar una pila, por ejemplo, una FEM es una pila. ¿Cuál es la unidad que figura en el rótulo de la pila? ¿Vol? Es voltio. Esto es voltio. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Es como que aparece una pila virtual en el circuito. Asocien eso, digamos, para acordarse que el valor de la FEM da en voltios. Bueno, la pregunta es, ¿esto que está acá es en voltios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar Tesla a qué era igual. Tesla era, acuérdense que había en la unidad 6, nosotros teníamos esta formulita, la fuerza que aparecía sobre un conductor que llevaba corriente. De acá podemos decir que Tesla es igual a Newton, que es unidad de fuerza, sobre Ampere por metro. ¿Estamos? Entonces, si esto, o sea, 50
por 0,5 por 0,05 por 0,1 dividido 0,25 me va a dar un número cuyas unidades van a ser Tesla sobre segundo por metro al cuadrado. Recién dijimos que Tesla era Newton sobre amper por metro. Tengo este metro de acá, este metro de acá, es decir, me queda metro cuadrado y tengo el segundo acá. Pero amper, acuérdense que amper era, ¿qué cosa? Coulombio por segundo. Entonces, esto va a ser coulombio sobre segundo. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo cancelar este segundo con este segundo, este metro cuadrado con este metro, y me queda newton por metro sobre coulombio, cantidad de energía que tengo que gastar para traer por unidad de carga. Acuérdense que esa es la definición de potencial, y esto sería voltios. El signo menos que aparece acá no es un menos matemático, es decir, no es un menos con el que ustedes tengan que hacer cuentas, es un menos de oposición, que aparece por la ley de Lenz. La ley de Lenz, acuérdense que dicen que los campos magnéticos o las corrientes inducidas, mejor dicho, las corrientes inducidas van a generar un campo que se opone a la causa que lo provoca. Ya vamos a ver eso con alguna situación práctica para que ustedes vean cómo circula la corriente. ¿Se entiende este Entonces, problema? profe, entonces lo puedo poner a todo en valor absoluto, profe, para no Podés equivocarme con ponerlo el a todo en signo. valor absoluto. Sí, podés ponerlo en valor absoluto. Porque que vos digas una batería, por decir así, de menos 1,5 voltios, no hay una batería. Vos siempre das los valores absolutos, lo mismo acá. El menos es como cuando ustedes hablaban, ¿se acuerdan? Cuando decían fuerza de rozamiento es igual a menos mu por la normal, decían, ¿se acuerdan? Por mu cero. Acá tengo un error. Fuerza de rozamiento igual a mu por la normal por mu cero. ¿Qué significa? ¿Que todas las fuerzas de rozamiento son negativas? No, este menos significaba que la fuerza de rozamiento se oponía al desplazamiento. Pero no es que todas las fuerzas de rozamiento se le antepone un signo menos. Lo mismo pasa acá. Los menos en física significan generalmente oposición a algo. ¿Estamos hasta acá con esto? Me dicen ahí en el chat si me siguieron hasta ahí. Vayamos al próximo problema. Dice, una espira cuadrada de una sola... Dice, una espira cuadrada de una sola vuelta de 0,20 metros de lado se coloca con su plano perpendicular a un campo magnético constante. Entonces, tienen una espira, así. Esto, si quieren, le hacemos un sistema de ejes como para que se pueda ver de esto que estamos hablando. Así, si quieren. Ahí. La espira. Dice, una espira cuadrada de una sola vuelta, se coloca con su plano perpendicular a un campo magnético constante. Dice. Entonces, yo tengo un campo magnético acá, que lo voy a escribir solamente. O sea, esta es la dirección del campo magnético. No le hago la punta de la flecha, digamos, porque no sé si es entrante o saliente. Vamos a ver. Dice, una FEM de 18 milivoltios es inducida en el alambre cuando el área de la bobina disminuye con una rapidez, o sea, vamos a ir anotando los lados, tenemos los valores, digo, el área, que es 0,20 metros al cuadrado,
B, lo único que me dice es que B es constante y el valor de la FEM es igual a 18 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Mm? Es inducida en el alambre cuando el área de la bobina disminuye con una rapidez de 0,1 metros sobre segundo, dice, 0,1 metro cuadrado, 0,1 metro cuadrado sobre segundo. ¿Qué nombre le pongo a este último valor? ¿Cómo lo llamo? ¿Con qué notación lo escribo a esto? Derivada del área respecto del tiempo, es decir, eso, correcto, derivada del área respecto del tiempo. Entonces, de la expresión general, porque fíjese ahora qué es lo que pregunta, ¿cuál sería la magnitud del campo magnético? O sea, B es constante y ¿cuánto vale? Esto es lo que quiere saber el problema. Entonces, de esa expresión general que teníamos nosotros, del cálculo del flujo, que yo la voy a anotar de vuelta nomás, pero ustedes ya saben para la próxima que yo cuando hablo de ecuación general de variación de flujo, estoy hablando de esta. Derivada de B respecto de T por A por coseno de tita, más derivada de A respecto de T por B por coseno de tita, menos la derivada de tita respecto de T por B por A por el seno de tita. ¿Qué cosas se anulan en esta expresión general de la FEM? Derivada del área con respecto al tiempo, los que tienen cosenos, me dice acá uno de los compañeros. O sea, hay que cancelar aquello que no tenga variación. Fíjense, dice, el enunciado dice campo magnético constante. Si el campo magnético es constante, este término de acá es igual a 0. ¿Dice que la espira cambie su dirección o su orientación en algún momento en el problema? ¿O siempre la espira está así cambiando de tamaño solamente? Queda solo el del medio, dice, claro, al no haber variación en la orientación entre la espira, es decir, esta espira se va achicando, digamos, pero mantiene su vector en la misma dirección en todo momento. Entonces, este término de acá también es igual a 0 y solamente queda el término de adentro. Fíjense que acá también dice, otro dato del problema es que n es igual a 1. Por lo tanto, la FEM es igual a menos n por la derivada de A respecto de t por B. Este valor tengo, este valor también tengo, el valor de la FEM también tengo, y lo que tengo que despejar de acá es cuánto vale el campo. De vuelta, volvemos al tema del signo. Acá, para calcular el valor del campo, este signo menos lo esconden debajo de la hoja, digo, ¿no? O sea, no lo ponen, porque no lo van a necesitar por el tema de que es un signo menos que tiene solamente sentido físico y no matemático. ¿Se entiende eso? Profe, Sí. aprovecho. Hoy dio el Dime. ejemplo de que se opone la fuerza de rozamiento al desplazamiento. Acá esa FEM se opone ¿a quién? Mirá, se opone a aquello que le haga cambiar el flujo. Es decir, va a ser algo que va a intentar que aumente o disminuya el flujo. Y te lo voy a explicar ya que estamos, te lo explico con un ejemplo que es el siguiente. Profe, pero eso no era que supuestamente la corriente que circula en una espira genera un campo magnético que se contrapone al entrante. Claro, pero todo va a depender de cómo es la situación. Mirá, ¿esto está entendido hasta acá esto? Sí, profe. Bien, bien.
Entonces, voy a borrar la parte de los cálculos y dejo solamente el dibujito de la espira, para explicar esto que decía, que preguntaba recién el compañero de ustedes. Supónganse entonces la misma espira, vamos a rotular los ejes. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Y que yo tengo un imán así, digamos. Este es el polo norte del imán y este es el polo sur del imán. Así que, y imaginen lo siguiente, imaginen que yo estoy moviendo el imán en esta dirección. O sea, estoy haciendo que el imán ingrese a la espira, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una línea de campo de este imán sería una línea así, si ustedes quieren. Este es el campo magnético del imán, que está dibujado con color negro. Ahora, como saben, que es lo que estuvimos hablando recién, en esta espira va a aparecer una FEM que va a hacer que circule una corriente. Ahora, en esta espira hay dos direcciones posibles de circulación. Puede circular la corriente así, lo que estaríamos diciendo que circula en sentido antihorario, o puede circular así, que circula en sentido horario, si yo lo estoy viendo desde las X positivas, ¿no es cierto? Con el tema de los sentidos. Esto es antihorario y esta es en sentido horario. Ahora, ¿cuál va a ser la forma de la circulación de la corriente? La corriente que circula lo que va a hacer es generar un campo magnético. Fíjense, si yo opto con que la corriente circula en sentido antihorario, en el plano de la bobina, el campo magnético que genera esta corriente de color rojo que yo estoy dibujando, ¿para dónde apunta el campo magnético? En contra del imán. En contra del imán, o sea, el campo magnético, este es el B inducido, el sentido del campo magnético. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Si yo tengo dos imanes con los polos opuestos y los trato de acercar entre sí, ¿qué va a aparecer entre los imanes? Una fuerza de repulsión. Una fuerza de repulsión. Entonces, la corriente circula en este sentido, evitando o tratando de evitar que este imán se siga metiendo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ahora, ¿qué va a pasar si yo al imán, en vez de introducirlo, lo saco para allá? ¿Qué va a pasar, digo, con el tema de las corrientes? ¿Va a seguir circulando en el mismo sentido este que yo estoy dibujando acá? ¿Se va a invertir? Claro, porque fíjense, si yo al imán lo saco, la corriente inducida va a ir en este sentido. Esta corriente que está circulando acá, ¿para dónde va a generar el campo magnético? ¿Va a reforzar el del imán? Claro, el campo magnético va a apuntar para aquel lado, o sea, en el sentido de las X negativas. Entonces, imagínense que ahora yo tengo que este representa el campo magnético de la espira y este de acá representa el campo magnético del imán que yo lo estoy moviendo para aquel lado ahora. ¿Qué va a pasar acá? Entre estos dos imanes, ¿van a buscar atraerse o repelerse?
tienden a atraerse, claro. La corriente va a circular de tal forma que va a buscar que no salga ahora. O sea, cuando yo estaba introduciendo el imán, no quería saber nada de que introduzca el imán a través del área de la espira, decía circular una corriente que generaba un campo magnético que se oponía al aumento de flujo. Cuando yo saco el imán del área de la espira, la corriente va a circular de tal forma de que va a querer traerlo al imán para que no trate de salir. Siempre va a buscar que el flujo sea constante. No sé si me entienden eso que estoy diciendo. ¿Y cuánto tiempo va a durar que se mantenga constante, profe? Porque en algún punto va a desaparecer el imán. Claro, eso va a tener mientras tenga el imán en las proximidades de la espira. Vos nunca vas a, si vas a generar algún tipo de corriente o generar alguna FEM, va a buscar siempre, porque acordate que si a este imán yo lo llevo muy lejos, siempre alejándolo, las variaciones del campo magnético a través del área de la espira va a ser imperceptible. A ver, cuando vos sos chico, digamos, y tenés un televisor y andás jugando con un imán, ¿qué es lo que te dicen los viejos generalmente? O un equipo de música o con el celular, por ejemplo. Que el meten imán, un tongo. claro, además de eso, digo, ¿qué es lo que hacen? Decirte que no acerques al imán a los aparatos eléctricos. ¿Por qué? Porque van a empezar a aparecer corrientes inducidas que te pueden quemar los circuitos que vos tenés adentro. Si el imán vos lo tenés lejos, digamos, como en el caso de un equipo de música, si vos a los parlantes del equipo de música lo tenés lejos, no pasa nada, digo, ¿no? O por ahí los campos son tan chiquitos, tan poco potentes, que si vos lo pones cerca, digamos, o sea, tampoco pasa mucho, digo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y cómo se protegen por ejemplo, los parlantes, los circuitos de los parlantes de ese efecto? Y eso no sé, la verdad tendría que fijarme, no te voy a andar con versos, cómo hacerlo porque no es mi campo aparte, ¿viste? Pero lo que vos tendrías que hacer es, de alguna forma, generar algún tipo de dispositivo que te permita desviar las líneas de campo eléctrico, perdón, de campo magnético. En los casos de los campos eléctricos, ¿vos cómo lo protegés? Poniéndolo dentro de una carcasa metálica, digamos, porque tus líneas de campo no van a entrar dentro de esa estructura, digo, ¿no? Y las conectás a tierra, digo, ¿no? Pero en el caso de los campos magnéticos, ¿cómo se hace para proteger un dispositivo de las variaciones de campo magnético? Eso no tengo idea. No sé. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien, bien. Vamos a borrar esto que está acá. Entonces, fíjense, en el primero de los problemas veíamos que variaba el campo magnético. En este ejemplo de acá estamos viendo que varía el área. No nos muestra de qué forma, solamente nos dice que varía y se achica, pero no nos dice cómo. Y vamos a ver ahora otro ejemplo. A ver, no, este no. Fíjense, este problema, lo leo, pero las cuentas las hacen ustedes. Fíjense, el plano de una bobina rectangular le da las dimensiones, es perpendicular a la dirección de un campo magnético B. Si la bobina tiene 75 vueltas y una resistencia de 8 ohms, ¿con qué rapidez debe cambiar la magnitud de B de manera que la corriente inducida en el alambre sea de 0,1 amperes? Dice este problema. Entonces, ¿qué le está preguntando en este problema? ¿Cómo escriben lo que le pregunta el problema? ¿Es variación de área respecto del tiempo? ¿Es campo magnético? ¿Qué es lo que le está preguntando en este problema? Eso, ahí Luis está en el chat, dice la variación del campo respecto del tiempo. Ustedes saben que, o sea, la FEM es igual a n por la derivada del campo magnético respecto del tiempo por el área, en este caso, ¿no? Pero fíjense que le dan un par de datos adicionales, que es la resistencia
y la corriente, porque dice, si la resistencia total es de 8 ohms y la corriente inducida en el alambre es de 1 amper, pregunta cuánto vale esto. Ahora, ustedes saben que esta FEM cumple también la ley de Ohm, o sea que esto es igual a I por R. Es decir, I por R es igual a N por la derivada de B respecto de T por A. ¿Qué es lo que tienen que calcular? Esto de acá. Este valor tienen, este valor tienen, este valor tienen y este valor tienen. ¿Qué unidades le va a dar este problema al resultado? ¿Qué unidades va a tener? Derivada de B, Tesla por segundo. Las unidades de la derivada del campo magnético respecto del tiempo va a ser Tesla por segundo. ¿Alguna pregunta con este problema? No, bien. Son las 4:20, chicos. Tenemos que ir cortando acá. A ver, un solo problemita que quiero ver con ustedes. Espérenme un segundo. Espérenme un cacho. Profe, el viernes seguimos con las clases de consulta de la unidad. Sí. Sí, esperen un cachito. Quiero terminar con el otro problema, pero quiero avisar a los chicos que comenzamos, los chicos de IEM, que comenzamos un ratito más tarde la clase. Que no se me escapen. Si no, se me escapan y después se me van del aula. Bien, entonces me dan... Ustedes no tienen otra clase ahora al toque, ¿no? No, profe. Bien. Entonces seguimos con otro problema. ¿Entendieron este problemita de acá? Nos puse a compartir la pantalla. Ahí estamos. Pasemos a otro problema entonces. Fíjense por ejemplo. Mire, esta es una de las situaciones que yo le decía hoy. Dicen, le da en este problema el valor de n, este es el valor de n, con el valor del radio de esta bobina circular, ¿qué es lo que sacan? Sacan el valor del área y tienen el valor de la resistencia de la bobina. Dice, una bobina circular de 30 vueltas de radio 4 centímetros y resistencia 1 ohm se coloca en un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina. La magnitud del campo magnético varía en el tiempo de acuerdo a la expresión esta de acá. Es un B de T, un B de T, donde T está en segundo y B está en Tesla. Calcule la FEM inducida en la bobina para T igual a 5 segundos, dice. Claro, porque fíjense, en este caso no varía ni el área ni la orientación de la espira. Varía el campo magnético, entonces la FEM va a ser igual a menos n por la derivada de B respecto de T por el área, ¿cierto? Fíjense, ustedes tienen la expresión de B, y lo vamos a poner para que quede bien evidente, B de T es igual a 0,01, dice, por T, más 0,04 por T al cuadrado. Y dejé a propósito, adrede,
digamos, espacios entre el valor numérico y la variable, porque esas constantes, digo, esos valores numéricos tienen unidades. Por ejemplo, este 0,1 va a ser Tesla sobre segundo. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por el valor del tiempo en segundo, se me va a cancelar el segundo del tiempo con el segundo de acá y el resultado de esta parte me va a quedar en Tesla, que es la unidad de campo. Y este 0,04, ¿qué unidades tendría? Tesla sobre segundo cuadrado. Correcto, Tesla sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a ser ahora con esa aclaración la derivada de B respecto de T? La derivada de B respecto de T 0,08 va a ser, sí, multiplicado por espera 5 que segundos. estoy tratando de cancelar la pantallita que me avisa esta. Entonces, ¿eso cómo me va a quedar? Me va a quedar, cuando hago la derivada respecto del tiempo, va a ser 0,01 Tesla sobre segundo, más la derivada de esto, como dijiste vos recién, 0,08 Tesla por T sobre segundos al cuadrado. Entonces, la FEM al cabo de 5 segundos va a ser igual a 30 por pi por 0,04 metros al cuadrado, que me da el área de la espira, multiplicado por la derivada del campo magnético respecto al tiempo, es decir, multiplicado esto por 0,01 Tesla sobre segundo, más 0,08 Tesla sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 5, acá está al cuadrado, por 5 segundos. Y sacan el valor de la FEM a los 5 segundos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, bien. ¿Alguna pregunta con este problema? ¿Me dicen? Así paso a otro problema donde hay variación de área, que está dentro de los problemas de la guía. Ah, ¿viste? Dice, ¿la resistencia dónde se usó? No se usó para nada acá. Es un dato que tiene el problema. Pero no la tienen, no se usa para nada. Eso es otra de mis ideas que yo tengo con el tema de los problemas, de poner datos adicionales. A ver, no sé si una trampita, porque vos, en realidad, ustedes tienen que ir entrenándose para descartar información, digo, ¿no? Es como que yo le diga, bueno, un tren se mueve a 100 metros por segundo si el tren está manejado por una persona de 70 años, 80 kilos de peso y, qué sé yo, rubio. ¿Cuánto tarda en recorrer 100 metros? Y ahí van a tener que descartar un montón de datos que no sirven para nada. Digo, o sea, es como un ejemplo, digo, ¿no? ¿Me entienden? O sea, las situaciones reales aparecen datos, digamos, que ustedes lo tienen que decir si tienen peso o no. El que hace investigación, digamos, se encuentra con esa situación de manera recurrente, porque tiene un montón de variables y ustedes tienen que seleccionar cuáles son las variables importantes que permitan modelar un sistema, y las que no son importantes, por ejemplo, descartarlas, o en el estudio decir, bueno, no se tuvo en cuenta el comportamiento de tal variable. Uno está, como dice ahí Vicky, tiene que aprender a reconocer los datos que sirven para resolver los problemas. Es parte de lo que se espera que ustedes hagan, digo. Bien, pasemos al problema este que yo les decía recién, de la variación de área, porque tiene mucha parte
conceptual, digo, que está bueno, y por eso lo quiero hacer antes que se me escapen. Yo les pido nomás que vayan viendo estos problemas, los problemas de la guía, y el viernes lo discutimos, pero háganlo, chicos, por favor. O fíjense, fíjense la resolución en los videos, y trabajamos sobre lo que no entienden por ahí. Acuérdense que la clase del viernes es una clase cortita en tiempo, y tenemos que sacarle provecho. Bien, fíjense, dice el problema: considere el arreglo de la figura 3128, suponga que la resistencia es de 6 ohm, L, no es una I esto, sino que es la L, que hace referencia a esta distancia de acá. Este es el L, que está acá puesto, pero lo vamos a poner acá, que es 1,2 metros. Y con un campo magnético uniforme dirigido hacia adentro de la página. Este es el valor del campo, y este es la dirección del campo, que es uniforme. Por eso está aquí espaciado. ¿Con qué velocidad debe moverse la barra para producir una corriente de 0,5 amperes en la resistencia? Dice el problema. Estamos compitiendo con Seche, tal cual. Alguna vez pregúntense por qué no hay ¿por qué no hay promoción de generación de corriente con sistema de iluminación solar? Alguna vez háganse esa pregunta: ¿por qué los organismos gubernamentales no buscan que los usuarios, en el caso de la demanda de energía, tengan acceso a paneles solares, digo, para compensar la demanda de energía? Háganse la pregunta alguna vez: ¿por qué no se puede, digamos? Está bien, hacer que una casa funcione con paneles de energía solar es caro, porque no hay mucha demanda, digo, ¿no? Pero si el gobierno pudiese pagar una parte de esos sistemas, pregúntense qué pasarían. Después me dicen por privado si quieren, o por qué no hay promoción, o algún tipo de acompañamiento por parte del Estado para comprar esos sistemas, digo, ¿no? Bien, entonces, fíjense, acá hay una fuerza aplicada, algo así, pero vamos a ver por qué tenemos que usar eso. Por eso decía, vamos a analizar el problema no del formulerío inmediato, sino de lo físico. Entonces, yo tengo una fuerza aplicada acá. Fíjense que el problema, hay un dato clave que me dice, en realidad acá yo le voy a poner lo siguiente, en el enunciado: con qué velocidad constante debería moverse la barra. Acá le estoy poniendo de entrada una restricción. O sea, si existiese esta fuerza sola, así como la estamos viendo, ¿esta barra se mueve con velocidad constante? Se movería por acción de esta fuerza, se acelera, ¿no es cierto? Para que esto se mueva con velocidad constante, tiene que aparecer otra fuerza. ¿Para dónde apuntaría esa otra fuerza? ¿Para dónde apuntaría esa otra fuerza para que esta barra se mueva con velocidad constante? En sentido contrario, ¿no? Para allá. Bien. Esta fuerza, que yo le voy a llamar, porque ya la conozco, FB, somos amigos hace varios años. ¿De dónde sale esa fuerza? ¿Por qué aparece esa fuerza? De paso repasamos algunos conceptos que tienen que ver con la unidad 5. ¿Y se crea bajo ese principio que usted dijo de oposición o no? Esa es una razón, pero ¿por qué aparece la fuerza esta? Porque acuérdense que en este problema, me dice menos de un minuto,
hay variación de área acá, ¿no es cierto? Hay variación de área. Quiero fijarme que ahora sí. Vamos a abrir una sesión nueva y le explico el problema. Entonces, ¿por qué aparece esa fuerza de ahí? Porque fíjense, habíamos dicho que esto estaba colocado en una región donde existía un campo magnético uniforme. Y acá hay un flujo del campo magnético a través del área de la espira. El área de la espira, a la que estamos haciendo referencia acá, sería esta área de acá, que está rayada. Fíjense que esa área va aumentando con el tiempo. Entonces yo voy a tener que la FEM va a ser igual a menos N, que vale 1 en este caso, por la derivada de A respecto de T por el campo magnético. Ahora, el área de la espira, vamos a suponer que la espira en un instante posterior, esta espira en un instante posterior se movió acá. Acuérdense que esto era L. Y si decimos que se mueve con velocidad constante, esto de acá es V por T, ¿no es cierto? Quiere decir que el área es V por T por L y la derivada de A respecto de T es igual a V por L. De manera que el valor de la FEM sería igual a V por V por L. Bien. Ahora, hay otra cosa adicional, que es el tema de las corrientes inducidas. Porque acá va a haber una corriente que va a circular. Y como en los problemas anteriores, vamos a tener solamente dos posibilidades de circulación de la corriente. O circula en sentido antihorario o circula en sentido horario. Antihorario o horario. Entonces, fíjense, acuérdense que nosotros sabemos que si un conductor por el que circula corriente se coloca en una región donde existe un campo magnético, sobre ese conductor va a aparecer una fuerza que tiene esta expresión. Esta fuerza es justamente esta fuerza de color verde que yo dibujé acá. Entonces, si la corriente circula, vamos a suponer que circula en sentido horario, aplican la regla a la mano derecha, ¿para dónde les daría la fuerza magnética FB en ese caso? Si la corriente circula en contra de lo que queremos, la corriente va a ser antihoraria mejor, para que efectúe la fuerza opuesta a la que se está... Claro, la corriente tiene que circular en este sentido, en el sentido antihorario, se aplican la regla de la mano derecha, ponen el dedo mayor en el sentido de la circulación, el dedo índice, perdón, en el sentido de circulación de la corriente, el dedo mayor en la dirección del campo y la dirección del pulgar le da la fuerza, como dijo recién el compañero. Si yo hago eso con esta corriente que está en sentido antihorario, me da la dirección de esta fuerza FB. Esa es una forma de analizar con ese criterio. La otra forma de analizar es decir, bueno, fíjense que el flujo, yo sé que es igual al producto de B por A. En este caso de acá, el área a través de la cual hay flujo, ¿aumenta o disminuye? A medida que yo muevo esta barra para allá. ¿Aumenta? Aumenta, ¿no es cierto? Va aumentando el área. A ver, un poquitito. Entonces va a tener que aumentar la corriente que se provoca nueva, profe. Claro, miren. Entonces, fíjense, aumenta el área. Entonces, el campo magnético para que el flujo sea constante, que es lo que dice Lenz, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué tiene que pasar con el flujo total a través del área de la espira?
Si el área aumenta, el flujo total tiene que disminuir. Nosotros ya tenemos un flujo entrante. Entonces, ¿cómo tiene que circular la corriente para que haga que el campo magnético a través del área de la espira disminuya? Tiene que generar un campo magnético saliente, digamos que este va a ser el B inducido, de manera que al sumar este con este me dé un campo que se vaya achicando a medida que el área va creciendo. ¿Se entendió esto último? Profe, repite una vez, porque no le capté. Sí, repito. Espérame un cachito, que lo repito de vuelta. Entonces, le decía recién, si yo muevo esta barra en este sentido, como está indicando la fuerza aplicada, o sea, la barra se está moviendo con esta velocidad para aquel lado, el área aumenta. Algo tiene que pasar, según lo que dice Lenz, algo tiene que pasar en el circuito que tienda a tratar de que el flujo se mantenga constante. Es decir, si el área aumenta, lo que tiene que disminuir es el campo magnético que atraviesa el área de la espira. Y acá hay dos campos magnéticos. Está el de color rojo, que es el constante, digamos, el que yo tengo de antemano, y el campo inducido generado por la corriente inducida. Entonces, fíjense, esta corriente inducida circulando en sentido antihorario genera un campo magnético saliente. Ese campo magnético saliente se superpone con el campo de color rojo y da un campo más chico que el de cualquiera de ellos por separado, tratando de compensar el aumento de área. Porque podríamos tener esta situación, que en vez de la espira, el lado móvil se mueva para la derecha, se mueva para la izquierda. Si se mueve para la izquierda, y yo tengo un campo magnético en esta dirección, ¿qué es lo que se va a achicar? Se va a achicar el área. Entonces, ¿cómo tiene que circular la corriente para que el campo magnético sea más grande? Tiene que circular en este sentido, generando un campo magnético en esta dirección, el B inducido, para que el campo magnético, el aumento del campo magnético total, compense la disminución del área. Profe, y si se compensan, entonces, ¿cuál sería el campo resultante? El campo resultante siempre va a depender de la velocidad con la que vos muevas la barra, porque de eso va a depender también la corriente inducida. Fíjate que estamos diciendo que la FEM depende de la velocidad a la que vos movés la barra, tiene una dependencia lineal, digo, ¿no? Si vos movés muy rápido, genera una corriente, genera una FEM rápida, una FEM grande, cualquier cosa estoy diciendo, que va a generar una corriente grande también. Pero siempre se va a cumplir, digamos, que va a tratar de compensar el aumento de área, la variación de campo magnético a través del área de la espira. El campo neto, el campo magnético neto. ¿Está? Bien, chicos. No hago recreo hoy y sigo con los muchachos de Electro. Así que, bien, me alegro que les haya gustado. En los libros, en el de Serve, por ejemplo, la guitarra eléctrica, otro ejemplo de aplicación de la ley de Faraday. Tan bueno, digamos, porque uno ve todas las aplicaciones de esta parte concreta que hasta ahora veníamos hablando de cosas que parecían que no tenían mucha aplicación práctica, y sin embargo en esto, digamos, uno ve que tiene mucha aplicación. Bueno, chicos, nos vemos si Dios quiere el viernes. Péguenle una leída también a la unidad 8, por favor. Fecha del parcial, ya te digo, para que me fijo el calendario. Eso mañana ya le estaba por comunicar. El parcial queda para el 13 de junio. 13 de junio va a ser la fecha del parcial y van a entrar hasta la unidad 9. 6, 7, 8 y 9. Eso mañana
ya le aviso. Entonces queda para lo último las unidades de óptica y esperemos llegar a la parte de termodinámica y entraría a eso también. Bueno chicos, nos vemos el viernes si Dios quiere. Un abrazo grande para todos y sigan cuidándose. Chaucito.